Preparemos nuestra mente y corazón para disfrutar del programa Reconciliaos. Hoy nos acompaña. Recibimos en este día al Padre Manuel Castro. En el año jubilar debemos renovar la fe y fortalecer nuestra vida espiritual para hacer crecer el reino de Dios. Busquemos el perdón. Bienvenidos. Muy buenos días, hermanos. Les saluda el Padre Manuel Castro y también saludo a todos los radioescuchas, a los hermanos de la Radio San Pedro, Radio Osana Guatemala, Radio Fe y Vida, Canal Dios TV, Canal 32 y también Facebook. Oramos y los encomendamos en este momento, hermanos. Y bueno, vamos a disponernos, queridos hermanos, a iniciar este programa Reconciliaos. Y hoy, queridos hermanos, una alegría pues estar compartiendo las cabinas, las ondas radiales desde acá. Y bueno, que sea de provecho lo que vamos a meditar, a estudiar y a aprender. Vamos a disponernos y pidiendo siempre por el jubileo, peregrinos de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas la fuerza del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por el don de la vida, la salud, la fe y nuestra vida cristiana. Gracias por el don de ser hijos tuyos. Ponemos en tus manos, Señor, esta evangelización por medio de estos medios de comunicación. Pongo en tus manos, Señor, todos aquellos corazones donde se va a dar esta semilla de fe y sobre todo de nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, a lo largo pues de estas semanas atrás se ha venido estudiando lo que es el catecismo. A mí se me ha pedido compartir un poquito los numerales del 1448 y 1449. Una parte introductoria con respecto pues a lo que el hermano sacerdote decía el martes pasado. El catecismo comienza diciendo así: a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos. Esto era lo que se veía el martes pasado, ¿no? Esos cambios que este sacramento ha tenido, pero sobre todo en la disciplina y en la celebración. Por eso en el numeral 1447 se va a fijar ese aspecto precisamente, ¿no? Donde se veía que si había una confesión privada con el obispo o con el delegado, pero la penitencia era pública. Entonces ese era el primer elemento, ¿no? La penitencia era pública, la cual variaba dependiendo de la gravedad del pecado. Por ejemplo, ¿no? San Basilio ponía un ejemplo y decía que alguien que robaba, la penitencia duraba 2 años. Quien caía en adulterio eran 7 años. Y quien asesinaba eran 15 años, ¿no? Entonces era pública la penitencia, ¿no? Entonces, sin embargo, allá por el siglo VII, con los monjes irlandeses, esa práctica, la confesión va a ser privada y ya también
la penitencia ya no va a ser pública, sino va a ser privada. Entonces, eso era un poco lo que se decía el martes pasado. Ahora bien, en el número del 1448, va a continuar diciendo: así como hubo un cambio en la disciplina y en la celebración, mas no en la estructura fundamental. Entonces, aquello varió, sí, pero la estructura, lo esencial de este sacramento, eso no ha variado. Y los dos elementos que el catecismo va a decir acá son los actos del hombre y también las acciones de Dios por el ministerio de la Iglesia. Esos son los dos elementos que cabe resaltar, que cabe recalcar y que comprendamos. Aunque en la disciplina y la celebración de este sacramento de la reconciliación varió, en este sentido lo esencial del sacramento no. Tanto los actos del hombre como las acciones de Dios por medio de la Iglesia, eso no ha variado. Entonces, de eso es lo que va a consistir este programa, ¿no? Y yo lo quisiera hacer un poquito a la luz de la parábola que nosotros muy bien conocemos del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 32, perdón. Ahí vamos a ver estas dos ideas, los actos del hombre y las acciones de Dios, representados en el hijo pródigo y también representados en el Padre misericordioso. Comienzo la lectura desde el versículo 11. Dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino. Entonces, vamos viendo en estos versículos un poco el contexto en el que va originando esto. Y dice el versículo 14: cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus campos a cuidar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Y aquí viene el primer acto del hombre o del penitente, que es la contrición. Dice el versículo 17: y entrando en sí mismo. La contrición, queridos hermanos, va a ser el primer acto del hombre. No voy a entrar mucho en esto, porque en los siguientes programas se va a explicar de mayor profundidad, pero la palabra que quiero recalcar aquí es: el primer acto del hombre es la contrición, es decir, el arrepentimiento. El hijo pródigo entró en sí mismo, y al entrar en sí mismo, ¿qué hizo? Hizo reflexionar sobre lo que había hecho. Entonces continúa diciendo el versículo 17: y entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí muero de hambre? Entonces, el primer paso es la contrición, el arrepentimiento. Y esto, queridos hermanos que nos ven y nos escuchan, es lo que Jesús nos dice también en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Entonces el hijo pródigo se va a arrepentir de todos aquellos bienes que el Padre le dio, lo gastó de una manera disoluta, entró en sí mismo, se arrepintió, reflexionó. Eso es lo que muchas veces, hermanos, es lo que pasa en nosotros cuando decimos confesarnos. Hoy me voy a confesar, pero no solo es porque han visto que el Padre está confesando, voy a ir a hacer una fila. No, previo a eso tenemos que entrar a nosotros mismos, tenemos que ver nuestros pecados, arrepentirnos, entrar en esa contrición como el hijo pródigo. Entonces, el primer acto del hombre es la contrición, y la palabra clave es el arrepentimiento. De hecho, este domingo tercero de Cuaresma nos decía eso, ¿no?
arrepiéntanse. Ciertamente, si ustedes no se arrepienten, les pasará algo semejante, el arrepentimiento. Vamos a al siguiente elemento, dice, mientras me levantaré, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. El segundo acto del hombre, hermanos, es la confesión de los pecados. Asimismo, queridos hermanos, es lo que va a hacer el hijo pródigo. Va a confesar, va a decir, va a salir de él, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, te he ofendido, te he fallado. Entonces, hermanos, es lo que nosotros hacemos cada vez que buscamos el sacramento, decir nuestros pecados, no los de los demás, mis pecados, confesar los pecados es el segundo acto en nosotros. Y el tercer acto, queridos hermanos, es la satisfacción. Lo que andaba buscando el hijo pródigo era esa satisfacción, esa paz y ese perdón que solo la podía encontrar en su Padre. Y por eso dice el versículo 18 que se levantó y fue en busca del Padre. Entonces, hermanos, esos son los actos del hombre, ¿no? La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción que nosotros la andamos buscando en el Padre, en el perdón, en el sacramento de la confesión. Por eso, queridos hermanos, el otro elemento que decía son las acciones de Dios. Esa acción de Dios está marcada por la misericordia. Y por eso los versículos siguientes dice que estaba aún lejos el hijo cuando el padre lo vio y se conmovió. La misericordia de Dios es eso, se conmueve. Y por eso Jesús un día lo dice también, hay más alegría por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios se conmueve, el Padre se conmueve, esa es la acción de Dios. Si nosotros queremos hablar de la acción de Dios, es la misericordia. Esa es la acción de Dios, la misericordia. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, es ahí donde Dios va actuando por medio de la iglesia. Y por eso el catecismo va a decir estas palabras: por medio del obispo y sus presbíteros, la iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en comunión eclesial, como son los otros signos de misericordia que el Padre hace con su Hijo. Primero lo ve, se conmueve, pero cuando está cerca, él sale corriendo, lo abraza, lo besa, le manda a preparar una fiesta, le manda a que le maten el novillo más gordo, ¿no? Le pone el anillo, le pone la túnica, signo de la misericordia de Dios. Entonces, hermano, esa es la acción de Dios. Ante nuestros pecados, la misericordia de Dios. Por esto, queridos hermanos, esto es lo que nos va a decir entonces este numeral del Catecismo 1448. Todo en vista, hermanos, para sanar al pecador. El pecador es curado y se une nuevamente en comunión con la iglesia. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, llegamos a esta primera parte. ¿Qué hace un padre cuando un hijo se le va? Él abandona su hogar por el pecado y poco a poco se hunde en el mundo que lo destruye y lo consume más y más. Placeres, gastar
Padre siempre lo espera con amor y no le importa si su hijo es pecador. Él lo espera con los brazos siempre abiertos para abrazarlo cuando llegue pidiendo su perdón. Él ya lo perdonó. El Padre siempre te espera con amor y no le importa si tú eres pecador. Él te espera con los brazos siempre abiertos para abrazarte cuando llegue pidiendo su perdón. Él ya te perdonó. Bueno, volvemos, queridos hermanos, después de esta alabanza que nos ha hecho meditar sobre nuestros actos como penitentes y también viendo las acciones de Dios, esa acción de amor, esa acción de compasión, misericordia de Dios. También saludar a cada uno de los que están escribiendo a través de la página. Bueno, los hermanos de la parroquia San Miguel y de otras parroquias, y también por ahí me decían que han escrito desde la comunidad Sagrada Familia El Jocotón, desde Coatepeque. Entonces, muchas gracias, hermanos, por estar pendientes. Bueno, vamos a la segunda parte del programa, que es un poquito sobre las normas sobre las indulgencias. Sin embargo, no quisiera dejar a medias los numerales que se me han pedido brevemente. El 1449 o 1449 del Catecismo se nos va a hablar sobre la oración, la fórmula de absolución. Cuando nosotros vamos, nos confesamos, hemos escuchado algún consejo, se nos va a decir esta oración de absolución. Entonces esta fórmula de absolución es donde por medio de la Iglesia, en nombre de Cristo, se nos van a perdonar los pecados. Y para que la recordemos, solo la leo y dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a decir el numeral 1449. Ahora bien, ¿por qué la retomo? Porque muchas veces, hermanos, nosotros nos estamos educando un poco sobre qué es la indulgencia. Y en los siguientes números 22, 23 y 24 nos va a decir esto: la indulgencia aneja o unida a una oración puede ganarse cualquiera que sea el idioma en que se rece la oración. Entonces aquí el enfoque es sobre el idioma, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Entonces, a nosotros se nos ha enseñado que cuando entremos a los templos jubilares, debemos de ir en esa actitud de oración. Si nosotros queremos ir a ganar esa indulgencia, recordemos que debe de unir en ese espíritu de oración. Por eso no se puede ir hablando, no se puede ir ahí disfrutando. Por ejemplo, si es aquí en Metapán, no se puede ir ahí viendo los locales, no. En ese peregrinar, en ese caminar, si nosotros queremos ganar esa indulgencia, debe de ir unida a esa oración. Y el punto aquí es cómo se va a decir. Pues si viene alguien viene de Estados Unidos y habla inglés, pues muy fácilmente puede hacer la oración en inglés, y ya pues nosotros en nuestro contrario, pues ya en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, en nuestro castellano, en nuestro español, ¿no?
Entonces, hermanos, esto pues también dependiendo cómo haya sido aprobada si haya sido aprobada la traducción. También dice que para ganar la indulgencia que va unida a la oración, es suficiente rezar la oración alternando con otro o siguiéndola mentalmente mientras otro la reza. El número 24 va a decir: los confesores pueden conmutar tanto la obra prescrita como las condiciones en favor de aquellos que debido a un legítimo impedimento no puedan ponerla en práctica. Entonces, hermanos, aquí lo importante pues en este contexto del sacramento de la penitencia o de la reconciliación o confesión, como ustedes lo llamen, o lo conozcan o se lo han aprendido o enseñado, recordemos, ¿no? Estamos en este año jubilar, somos peregrinos de esperanza. La esperanza, esa virtud teologal que nos impulsa a buscar el reino de los cielos. Y recordemos, hermanos, que ningún alma manchada puede entrar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, por eso este año es un año de gracia, como también San Lucas lo va a decir cuando Jesús entra a la sinagoga, ¿no? He venido a proclamar un año de gracia, y este es nuestro año de gracia para regresar a la confesión, para buscar el perdón de nuestros pecados. Y de esta manera, queridos hermanos, también buscar este medio de las indulgencias que nos deben de ayudar a nosotros para purificar precisamente esas culpas que el pecado nos provoca. Entonces recordemos que esa culpa que el pecado provoca es una cicatriz, ¿no? Es una cicatriz. Entonces nosotros debemos de buscar en este año, entonces, cómo volver como el hijo pródigo a los brazos del Señor. Por eso, hermanos, aquel hijo pródigo hemos escuchado y lo recalcábamos, cómo es que él lo dijo: yo no merezco ya llamarme un hijo tuyo, pero el Padre le da esa dignidad, y esa es la dignidad, queridos hermanos, que Dios nos quiere dar a nosotros. Entonces, hermanos, hoy hemos estado a nivel de la vicaría, pues, y también a nivel de la iglesia con los actos penitenciales. Qué bueno sería ahora, queridos hermanos, hacer un buen examen de conciencia, entrar en esa contrición, en ese arrepentimiento, y sobre todo, pues, buscar esa confesión. Y por eso, hermanos, no importa los pecados. Hemos escuchado que aunque aquel hijo fue a despilfarrar todos los bienes del padre, entonces él lo que hizo fue arrepentirse, entrar en sí mismo y buscar a su padre. Por eso, hermanos, hoy cada uno de nosotros meditemos sobre nuestra vida y aprovechemos esa gran misericordia de Dios. Por eso, hermanos, algo de lo que el catecismo también menciona acá es como la iglesia, en nombre de Cristo, concede el perdón de los pecados en nombre del Señor. Podemos recordar también, ¿no?, ese texto de Hechos 3:6, cuando un tullido va a mirar a Pedro y a Juan, ¿no? Y Pedro le va a decir: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Cristo, en nombre de Cristo, echa a andar. Entonces, hermanos, como son las palabras de Jesús también sobre aquel paralítico, ¿no? Todos tus pecados te quedan perdonados. Y luego le dijo: toma tu camilla y anda. Por eso, queridos hermanos, de esta manera, pues, busquemos el perdón de nuestros pecados. No tengamos miedo a esa misericordia de Dios. Dios, queridos hermanos, como el Padre misericordioso, nos quiere misericordiar. Así dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces, quizás algunas preguntas o algunas conclusiones ya para ir terminando este programa. Queridos hermanos, quizás a manera de pregunta, ¿qué hizo el hijo pródigo?
¿Qué hizo el Hijo pródigo? ¿Qué hizo el Padre misericordioso? Recordemos esto. Y algunas conclusiones, hermanos. Aprendamos a confesarnos. A la confesión no vamos a decir historias, no vamos a decir los pecados de los demás, no. Es un momento para sanar, donde Dios, por medio de la iglesia y por medio del sacramento, quiere sanar. Por eso el sacramento de la reconciliación está dentro de los sacramentos de sanación. Entonces, aprendamos a confesarnos, Vamos a decir nuestros pecados para encontrar esa satisfacción como el Hijo pródigo lo encontró en el Padre. Segundo, queridos hermanos, también Dios sigue actuando en la iglesia para que en nombre de su Hijo Jesucristo sean perdonados los pecados. Un texto que a mí me llama mucho la atención es el de Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, ¿no? Cómo es que Jesús les va a decir a los discípulos: la paz esté con ustedes. Sopló sobre ellos, les dio ese Espíritu Santo y les dijo: a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Hermanos, busquemos el perdón. Dios quiere seguirnos perdonando, arrepentidos y con ese deseo y ese propósito de enmienda. Entonces, recalco eso. Dios sigue actuando en la iglesia para que en nombre de su Hijo Jesucristo se perdonen los pecados. Tercero, esto es una realidad, hermano. No hay pecado que esté por encima de la misericordia de Dios. No hay pecado que esté por encima de la misericordia de Dios. Y algo muy práctico, hermanos, no nos alejemos del sacramento de la confesión. Entonces, queridos hermanos, los actos del penitente y la acción de Dios y la fórmula de absolución de nuestros pecados es estos dos numerales que hemos visto de 1448 y 1449. Y también, hermanos, no nos olvidemos pues de hacer esa oración tan importante cuando vayamos a un templo jubilar en busca de purificar y encontrar esa satisfacción de nuestros pecados y purificar así nuestras culpas. Queridos hermanos, una alegría haber compartido con ustedes estas palabras. Los encomiendo y saludamos a nuestra Madre la Virgen María, pidiéndole a ella, que es la Madre de la Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les bendiga siempre. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Gracias por haber sintonizado y seguido el programa Reconciliaos. En este año jubilar, Dios se acerca y nos llama para perdonarnos. Será hasta el próximo martes.